buenas tardes. La historia que les voy a contar es un poco distinta en el tono al que el arquitecto que me precedía comenzó a contarnos. Lo mío es más en el sentido estricto de la palabra una historia, en gran medida una historia personal, dado que este proyecto curiosamente no está adscrito propiamente dicho a alguna instancia. Este es más un gusto personal que trabaja de continuo y que eventualmente en ciertos periodos de tiempo traigo a eventos, como es la ocasión del día de hoy. Eso me da pie, primero que nada, para agradecer a el maestro Miguel, a la maestra Georgina, al grupo de aprendizaje en el hábitat comunitario, por ser mi primera participación en un evento que ellos organizan, y que seguramente será de las últimas veces que lo acompañe a ustedes como grupo, como forma integrante activo de su grupo, seguramente será un debut y despedida. Pero, no obstante, esto que les voy a platicar el día de hoy recae en algo que ayer ya el doctor Villalobos nos platicaba, y que era esto de la transformación del espacio natural en un horizonte cultural. Y recae en un aspecto muy curioso. Les repito, esta es una historia, así que voy a tratar de irlos envolviendo en la trama porque esto tiene una progresión muy interesante. Yo comienzo esto y toda investigación desde mi perspectiva tiene un giro personal que determina el origen de nuestras investigaciones. Yo viví muchos años en el interior de la República, para ser más específicos en Morelia. Cuando yo regreso a la ciudad a los 15 años, fue un impacto muy fuerte, fue un imprint que marcó definitivamente tanto a nivel personal como lo que sería después mi carrera profesional. Una de las primeras cosas que distinguí en este nuevo paisaje urbano al cual fui expuesto fue justamente esto que vemos allí. No sé si ustedes vivan en un barrio, si ustedes vivan en un suburbio, si ustedes vivan en una unidad habitacional, este elemento es omnipresente y es el graffiti. Yo no sé su contexto y aún así, digo, a menos que vivan en las zonas residenciales donde hay 3 casetas de vigilancia para poder acceder a su casa, de allí en fuera el graffiti es un elemento omnipresente en nuestros entornos urbanos, en nuestros transportes públicos, en el propio entorno de la universidad, ¿no? Es decir, y de ahí comienzo yo entonces a observar este fenómeno. Yo no sé si era en términos del doctor Villalobos, si era grandote o era grandioso, ¿no? Todavía estoy en eso. Todavía estoy en eso, pero no obstante, me interesaba comenzar a averiguarlo. Y todo comenzó aquí, en una revista bastante, pues digamos, de divulgación artística, más que nada, pero me hizo recaer en ciertas cuestiones. Tenemos al menos 3 naturalezas, según Josué Ramírez. La primera es la tierra, como este entorno ecobiológico que nos contiene. La segunda es la ciudad, dado que gran parte de las masas humanas vivimos en ciudades. Y la tercera son las imágenes. Estamos rodeados, expuestos, y aquellos que nos dedicamos a ello somos más aún generadores de nuevas y más imágenes. Entonces, aquí comienza, y con esta frase que pudiera sonar o parecer en primera instancia muy ingenua, es como comienza este proyecto. Y todo comenzó así. Esto es febrero del 2006, lo cual significa que van 7 años aproximadamente de trabajo en este aspecto. Todo comenzó así, tomando fotografías de los grafitis con los cuales yo iba encontrando en la calle, lo cual no es muy complicado, ¿no? Realmente, y menos por el barrio en el que vivo. Entonces, todo comienza así, en esta perspectiva muy ingenua de mi parte, únicamente de tomar la fotografía del grafiti. Comenzaba a tomar algunos. En la medida en que esto ya es cuando yo estoy graduado como comunicador gráfico, este proyecto comienza posterior a la licenciatura, pues yo ya tengo una cierta educación visual que me lleva, según yo, a tener ciertos criterios, ¿no? Como el color, la forma, el contraste, la proporción, la ubicación, fondo-figura, todas estas cuestiones del lenguaje básico, que yo voy viendo allí reflejadas. Y además están allí reflejadas en el espacio público, es decir, son de todos y de nadie. Y además de ser de todos y de nadie, pertenecen a pequeñas colectividades
que son estos grafiteros que de hecho ejercen su poder sobre el espacio público, ¿no? Algunas manifestaciones que no son propiamente graffiti, pero que se categorizan como post-graffiti o street art, y que son estos carteles, por ejemplo. Y aquí comienzan a surgir muchas nociones como el concepto de espacio público, ¿no? Del entorno urbano, del paisaje urbano, en el cual también tengo otra obra fotográfica sobre el paisaje urbano muy extensa, sobre la cual he recibido un premio. Pero comienza todo como a entremezclarse con estas manifestaciones gráficas, que de entrada son ilegales en la medida en que no hay una institución que las esté validando, o que las esté permitiendo, o que las esté regulando. A eso me refiero por ilegal. Puede ser muy obvio, pero hay que ser cuidadosos, sobre todo por lo que va a venir a continuación. Y llegado al punto en donde yo tengo un archivo fotográfico no muy extenso, de unas 200 imágenes de captura real directa en calle, yo comienzo a preguntarme, ¿esto puede ser una investigación? ¿O cómo comenzamos a investigar sobre esto? Porque me parece que el fenómeno es mucho más complejo que el solo observarlo en la calle. Entonces yo encontré, y a lo mejor algunos de ustedes la conocieron, a la doctora Rosa Elena Álvarez, y ella tenía una postura sobre el diseño y sobre investigar en los campos del diseño. Y ella decía, la investigación en el diseño puede comenzar al menos en 3 momentos. 1, con base en una intuición fundada. 2, con base en una inquietud de tipo experimental, que podría ser un material, una forma, un objeto, y con eso comenzar a investigar de manera experimental, es decir, haciendo, o bien con una demanda concreta, que me parece que es como generalmente los diseñadores comenzamos a trabajar, y cuando tenemos investigación, generalmente nuestros procesos de investigación comienzan allí por demandas concretas, lo que nos comentaban de la grana cochinilla, ¿no? Es una demanda concreta desde la cual comenzamos nosotros a generar un corpus de conocimiento. No obstante, la invitación en este viaje que vamos recorriendo es justamente también comenzar a abordar estas otras 2 partes de la investigación en el diseño. A veces puede ser algo tan simple como una intuición fundada. Es decir, yo comencé a observar el graffiti y para ese momento no tenía ni un aparato crítico, ni una teoría, ni una lectura siquiera que fundamentara aquello que yo estaba haciendo, donde no obstante yo de manera intuitiva podría prever, de manera prelógica si quieren, que algo había allí. Entonces, esta es la invitación que yo vendría a plantear el día de hoy también. O sea, vamos a investigar en diseño, pero no solo investiguemos sobre demanda, sino que también podemos ser generadores de nuestros propios proyectos de diseño, que eventualmente irán siguiendo en este ciclo, porque si logramos hacer bien y seguir bien nuestra intuición, podemos empezar este ciclo, volverlo un experimento y luego generarlo como una demanda, pero no una demanda que viene de afuera hacia mí, sino una demanda que yo genero para la sociedad. Porque el diseñador también es fuente de sus propias demandas. Y eso está encontrado en diseño dependiente, esto no lo estoy inventando yo, ¿no? Bueno, entonces yo comienzo en esta cuestión a decir, bueno, la intuición fundada puede llegar más allá, ¿para dónde? Se generaron, o yo generé al menos 3, no sé llamarlos productos si sea la etiqueta más adecuada, pero sí cuando menos 3 ámbitos en los cuales yo comencé a trabajar con base en esta observación de entrada empírica y luego comenzó a teorizarse. ¿Dónde cobra su teorización completa? Bueno, con un diplomado avanzado en estudios urbanos en la Autónoma de la Ciudad de México. Tengo que dar el crédito porque ahí fue donde de manera conceptual, metodológica y teórica condenso todo aquello que yo ya traía como una intuición. Bueno, el primer ámbito en el cual me introduzco es en hacer esto como una documentación fotográfica. Es decir, hacer un registro sistemático, ordenado, de tal manera que esto pueda constituirse un documento. Porque yo comienzo, y una de las primeras cosas que me quedan claras desde las primeras fotografías, es que el graffiti es un fenómeno muy frágil, en el sentido de que un día existe y al siguiente no hay garantía de que permanezca allí. Es efímero. Y los grafitis que permanecen además están expuestos a todas estas cuestiones medioambientales, a otros mensajes que se les superponen, a otros mensajes de otros grafitis, pero también a otros mensajes, como vamos a ver después, a otros mensajes ilegales también.
que ahorita vamos a entrar a esa parte, que también voy descubriendo. Comencé a encontrar muchas variedades de graffiti en esto que era una documentación simplemente, entendiendo por documento un retrato, sí encuadrado, pero en la mayor medida posible, objetivo de una realidad, de este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, comienzo a encontrar muchas clases de graffiti dentro de esta misma ciudad. Comienzo a recaer en cuenta, ya con algunas lecturas encima, ¿verdad? Esto no fue mi deducción brillante, de que la Ciudad de México no es una ciudad. La ciudad son muchísimas ciudades, son muy diversas, son muy complejas, incluso por la hora del día, así de sencillo. O sea, no solo es una cuestión geográfica, es algo más. Estoy buscando cómo nombrarlo, probablemente lo encuentro. Comienzo a encontrar este tipo de cuestiones como la publicidad, ¿no? Que también comienza a adquirir este lenguaje de las calles. Esto que dice ahí, Festival Revolución Method Man. Method Man es un festival de música que utiliza esto, que es el stencil, como método de difusión. O sea, él no entrega flyers, él pone grafitis. ¿No? Pone grafitis alrededor de la colonia Condesa y así uno se entera. Digo, obviamente por la página si ya eres fan, pero si no lo eres, pues ahí te enteras, ¿no? ¿Cuándo va a ser la siguiente cuestión? El siguiente evento. Encuentro que hay muchos tipos de graffiti, porque el graffiti comienza a volverse un universo muy diverso de categorías, de expresiones, de materiales, de soportes, de necesidades, y que en el fondo yo comienzo a presentir que responde a necesidades internas de los individuos socialmente construidos muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo a mí me parece hermoso simplemente, ¿no? De pronto mensajes un poco más difíciles de comprender que otros. Este es un jicuri, ¿no? En Parque México, una técnica de cartel serigrafiado, pero que esto comienza a adquirir una estética desde mi perspectiva. Cuando yo junto todas mis imágenes y las pongo como en un tapiz, puedo notar que la ciudad tiene un cierto sabor, tiene una cierta figura, tiene un cierto color, tiene un cierto contorno. Tal vez haberlo así aislado se va presintiendo, pero a mí me queda claro, al estar allí en la calle, pues, fotografiando. Ya algunas cuestiones un poquito más plásticas de pronto, ¿no? Donde esto es un graffiti, técnicamente una vertiente que se llama tag, que es el nombre del grafitero escrito con estos crayones que tienen 3 colores sobre el vidrio de un microbús donde el sol de la tarde le está pegando de un lado, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, esto ya está hecho, ¿no? Entonces es como empezar a tomar esta riqueza visual que allí está, ¿no? Y que tiene este carácter pues de anonimato, nos da, algo que decía ayer el doctor Villalobos que me impactó mucho, perdemos esa capacidad de asombro, ¿no? Estamos acostumbrados a ver graffiti, que perdemos de vista que de pronto allí hay un universo estético que se está entretejiendo en nuestras ciudades, en nuestras puertas, en nuestras paredes, en nuestro transporte público. Diferentes manifestaciones que fui encontrando en el camino, algunas más resueltas que otras, algunas referencias a lo prehispánico que de pronto aparecieron también como una sombra en muchos tipos de grafitis que están allí permanentemente, algunas intervenciones de esto que es una fuente en el Parque México, ¿no? Es decir, la primera instancia en donde yo abordé fue simplemente abordarlo como un documento, como un registro, para preservar esto que de entrada es efímero, que de suyo es efímero y es frágil y que está en la calle. Esta fue una de las primeras instancias. Con base en este recorrido documental, yo paso a una segunda instancia, a un segundo momento de esta historia, que fue comenzar a darle un orden a este flujo no lineal que son las calles y sus manifestaciones gráficas. ¿Cómo le damos orden? Pues conforme lo fuimos viendo. Probablemente ya existían estas clasificaciones o existen parcialmente, pero las clasificaciones que yo tengo aquí, por ejemplo, de cada una de ellas me consta porque tengo documentos en donde yo la estoy detectando y puedo caracterizarla. Al caracterizar estoy haciendo lo que, si se me permite, la licencia literaria, haciendo una cartografía de la gráfica urbana. Porque una de las cosas que yo descubro al documentar es que no solo el graffiti está solito en la calle, sino que interactúa con muchos otros mensajes gráficos, intencionales también. De ese lado, entonces, yo lo primero que hice fue generar una clasificación de graffiti
de letras, de figuras mixtas, esto que le llamamos post-graffiti o street art, que tiene que ver con el sticker, el stencil, el cartel, las pintas, que pueden ser personales, en este sentido amorosas o nominativas, donde simplemente plasmo mi nombre en algún lugar, eso es nominativo, o las políticas, también vienen a intervenir dentro que es la pinta, de esta categoría que yo inauguro como pinta, que no es propiamente graffiti. En las pintas, entonces, las políticas también hay institucionalizadas y hay independientes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, toda esta documentación que se extendió por varios años, me arroja a ciertas categorías de análisis desde las cuales yo puedo comenzar a establecer un orden, cuando menos imaginario, de qué es lo que estamos viendo en la calle cada vez que salimos. ¿Sí me explico? Y luego viene esta otra parte hacia la derecha, donde vamos a ver todos estos que también intervienen, pero que propiamente ni son grafitis ni son pintas, que son los rótulos logotipográficos, en donde están los quirográficos, es decir, los dibujados a mano, donde están los producidos por medios tecnológicos. El más usual actualmente es el recorte de vinil sobre diferentes superficies, sobre lona, sobre este tipo de cuestiones. Anuncios, que es la publicidad regulada, yo ahí encuentro dos tipos de anuncios, por ejemplo, una que es la publicidad regulada, tipo los que encontramos en los parabuses, en las vallas espectaculares, en los anuncios espectaculares, donde regulado también tendríamos que ponerle comillas porque la política de cómo se regula eso es de mucho misteriosa, ¿verdad? No quiero entrar en esa parte, pero hay otra que no es regulada por nadie más que por los que limpian las casetas telefónicas, por ejemplo. Estos que dice, solicito personal, 10,000 pesos a la semana, llame a la señorita Belinda. Bueno, es todo este tipo de publicidad no regulada, que coexiste. ¿Dónde detecto esta coexistencia? Pues nuevamente de manera documental. Finalmente, este es un trabajo que va de la empiria a la clasificación, y ahí vamos, de la calle a las categorías, ¿no? Y esto que están ustedes viendo aquí son solamente una de las categorías de análisis que yo estoy planteando. Aquí todavía falta otra categoría que son los materiales y los soportes, que esa también ya está en construcción, ¿no? Entonces, a esto me conduce, al final de cuentas, estos recorridos. Entonces, bueno, vemos los rótulos, ¿no? Esa campanita es de mis joyas personales, esta fotografía, solo por esa interpretación representativa extraña de una campanita. Algunas cuestiones muy particulares, de hecho esto es Pachuca Hidalgo en una panadería y está el bolillo grafiteado y comienza a entretejerse una narrativa muy compleja que nos hemos acostumbrado tanto a verla que no lo alcanzamos a desmenuzar con suficiencia, según yo, claro. Cosas muy extrañas que he encontrado en la calle en 7 años de andar caminando por distintas calles de toda la ciudad. Nunca me expliqué qué hacían los trapeados ahí, pero bueno, supongamos que alguien los tiró a la basura. Pero aquí la cuestión es la coexistencia. Son muchos mensajes que están coexistiendo, ¿no? El graffiti, anuncios no regulados. Atrás tenemos la rotulación de una escuela de gastronomía que está allí. Estos anuncios que son los famosos pendones, que estos son rarísimos porque eventualmente la delegación los va recogiendo. Su política al respecto de su uso no es muy clara, ¿no? Entonces, ¿sí? El letrero de la calle, además, ¿no? Que luego se pierden o los grafitean, ¿no? Hay una coexistencia muy fuerte, muy grande, ¿no? Esto que es la señalización, que además se ha vuelto el lugar por excelencia para esto que es el sticker, o la etiqueta, o el papel autoadherible, o alguna otra traducción que podemos encontrarle, pero la señalización vial se ha vuelto el lugar por excelencia. Si tú quieres encontrar un buen muestrario, busca estos señalamientos. Este es un proyecto mucho más elaborado, evidentemente, mucho más sofisticado, ¿no? Está sobre Avenida de los Insurgentes, en la colonia Nápoles, y que digo, simplemente pues es como esta intervención del espacio público, ¿no? Algo que detecto y finalmente voy encontrando en este caminar es que también el mercado le ha entrado a este juego de la gráfica urbana ilegal, ¿saben? No solamente son los grafiteros, también el mercado ha encontrado como una estrategia válida de uso del espacio público no regulado. Y esto que estamos viendo acá de su lado derecho es pues un afiche que es una traducción gráfica de lo que vemos a la izquierda, que es el cartel oficial. Bueno, esta es una invitación, pero es el cartel oficial
de lo que es el lanzamiento de esta película de Diente por Diente. Y de hecho esto es muy actual, esto es del 2013, de septiembre del 2013. Obviamente esta parte está hecho con una técnica que se llama stencil, que es una cartulina que tiene hoyos y con la cual yo le paso el aerosol encima y la contraforma que queda es la que se queda fija en la pared, ¿no? Entonces no solamente la cuestión que encuentro es que no solamente son los grafiteros, sino que también el mercado ha comenzado a absorberlo, pero esto tiene mucho. De hecho el graffiti se vendió demasiado pronto a las galerías, ¿no? Pero eso ya es otra historia. La tercera línea de investigación que surge de este caminar documentado es algo que le llamo ready-made urbano, donde yo comienzo a pensar, bueno, estoy capturando un documento, pero este documento puede dar más que la simple categoría de documento. Me parece, y como soy comunicador gráfico y siempre me he especializado en la producción y diseño de imagen fotográfica básicamente, entonces, pues uno que es pinche inquieto, con perdón del público, ¿verdad? Entonces comienzo, y la tele, ¿verdad? Disculpen ustedes, comienzo a pensar que el documento puede ir más allá, que puede existir una memoria que sea en parte documental, en la medida en que procede de la realidad, pero en parte construida, donde uno como ciudadano común y corriente puede comenzar a dar su propia versión de la ciudad, no necesariamente la que nos da el documento. De ahí surge entonces una serie de fotografías intervenidas con diversas estrategias visuales como la superposición, las cargas matéricas, la alteración cromática, donde yo genero toda una serie que le llamo ready-made urbano, basado justamente en esta noción del ready-made, del ya hecho. Porque a mí en el fondo, como investigador, no me interesa el acto mismo de grafitear, sino el resultado que nos da como horizonte cultural en una ciudad, como horizonte estético, como horizonte visual. Y hacia esto va, ¿no? Es una serie que juega mucho con la superposición, con la alteración cromática. De hecho, alguna de estas imágenes es ya portada de una de las memorias de un coloquio del Departamento de Evaluación, hace unos años, justamente en esta noción de una memoria en parte construida y en parte proveniente de la realidad, ¿no? Es uno de los terceros ámbitos en los cuales incursiono con base en esta, que era simplemente una intuición fundada. Y luego, a riesgo de, no sé a riesgo de qué en realidad, pero supongo que corro un riesgo. ¿Cómo se ha traducido esto en mi práctica docente? Bien, por allá del 2010, cuando por azares del destino me dieron aproximadamente 1 año y medio la materia de expresión escrita del segundo trimestre de la licenciatura, del tronco común, yo comencé a ver que la materia de entrada era árida. O sea, en principio remedial, pero en segunda era árida, ¿no? Ya es mi opinión, pero en segunda era muy árida. Entonces, yo comencé en un proceso, pues más bien de inventiva ranchera hasta cierto punto, a generar nuevas dinámicas de trabajo en los salones. Justamente con base en la expresión escrita, que no es un asunto del todo fácil. Porque tiene sus propias variables, ¿no? Es 1 hora y media a la semana. El programa de estudios es bastante extenso y a la vez bastante básico. Los alumnos vienen muy desnivelados. Hay algunos que tienen un dominio suficiente de lo que es la expresión escrita. Hay alumnos que hay que empezar desde el principio a decirles que hay algo que existe que se llama acento, ¿no? Entonces, es una materia muy complicada. Y en este ímpetu docente, de joven docente, integrándome a una institución de este tamaño, yo comencé a tratar de hacer cosas que no se hubieran visto antes. Y créanme que esto no lo he visto antes y no lo he visto después. No sé si es bueno o malo, pero bueno. El ejercicio era el siguiente. El tema era campos semánticos. Lo que tenían que hacer los alumnos era, ellos tenían una pregunta, la cual tenían que salir al edificio o a los exteriores, al patio, y conseguir 20 personas que les dieran respuesta. Cada una de esas respuestas, ellos la iban a registrar en uno de sus post-its, de estas notitas autoadhesivas. La pregunta varió según la época, porque fue como 1 año y medio que hicimos esta dinámica. En un principio, por ejemplo,
fue una encuesta del tipo, menciona la primera palabra que te venga a la mente si yo te menciono el término muerte. ¿No? Entonces, que alguien ponía flores, llanto, no lo sé. Cada una de las 20 personas que estaban en el edificio, desconocidos, que entablaban contacto con ellos por primera vez. Una vez que ellos tenían este número de post-its, tenían que regresar afuera del salón y comenzar a ordenar estas palabras que ellos habían recogido por campos semánticos. ¿Sí me explico? Por asociación, por relación, por cercanía conceptual, en fin. Pero ¿cuál era la estrategia que a mí me interesaba? Digo, esto se pudo haber hecho en pizarrón y con 5 palabras, ¿no? Donde tenemos mosca, mosquito, abeja y piedra, y cuál no pertenece, ¿no? Entonces, pero la cuestión era como indagar un poco más allá. Y justamente fue por acá. Entonces la idea era, ahí donde dice espacio exclusivo para, ¿cómo te sabes eso, Carlos? Difusión y comunicación institucional. Lo que hicimos fue una intervención. Además a los chavos como que les prendía mucho el hecho de que era ilegal, ¿no? O sea, traigan sus post-its, traigan unos buenos tenis porque a la siguiente clase vamos a hacer algo ilegal. Y si llega la señora a la limpieza, vamos a tener que echar a correr todos. Y si dicen que yo los puse a hacer eso, los acuso de calumnia porque yo no los puse a hacer eso. No, lo bueno es que ya me voy, no te preocupes. Bueno, el resultado de este microexperimento, por eso se llama microexperimento, porque a lo mejor no es tan profundo como ir a las comunidades. Entonces, pero fueron experimentos muy importantes que cuando menos en el día a día de la práctica docente fueron renovando un poco los esquemas que había sobre ciertas materias y los estigmas que había sobre ciertas materias, ¿no? Entonces, bueno, el resultado fue algo así. Lo que ustedes ven en el ladrillo dice área exclusiva para difusión y comunicación. Lo que hicimos simplemente fue intervenirla así. ¿Sí me explico? Evidentemente todo el mundo pasaba, era muy curiosa luego la dinámica social que se empezaba a entablar al respecto, porque evidentemente los chicos que estaban haciendo esta dinámica tienen amigos que al salir del salón los veían pegando post-its en las vitrinas y en la pared y comenzaban a preguntarle, bueno, ¿qué onda? ¿De qué va su ejercicio? ¿No? Pues, ¿qué están haciendo? Entonces comenzó a hacer un ejercicio muy importante que mantuve durante todo este año y medio que tuve en expresión escrita. Por último, hay un concepto en comunicación gráfica muy importante que se llama síntesis, y lo que hice con este grupo de taller de una materia que se llama signos icónicos fue retomar la esencia del sticker como un signo distintivo de identidad para que ellos construyeran una identidad como diseñadores. Las reglas eran, tenían que tener un seudónimo, tenía que estar en formato de sticker. Entonces, bueno, estos fueron algunos experimentos, fueron los más, pues los que mejor estuvieron resueltos, ¿no? Y todos se vieron de entrada muy estimulados por entender una manera distinta de lo que puede ser su identidad, ¿no? Y entonces ellos, en lugar de ponerle nombre a sus trabajos, firmaban con un sticker. En ese punto yo ya sabía de quién era el trabajo. Evidentemente, esto no es un traslado completo de toda esa riqueza y diversidad que tenemos en el ámbito de la gráfica ilegal, como una manifestación de la cultura, como una manifestación de problemáticas sociales muy complejas que siguen sin resolverse, que responden a elementos muy complicados, incluso de desmenuzar para entender exactamente por qué los chavos siguen grafiteando y siguen defendiendo sus territorios grafiteros como pequeñas colectividades, ¿no? Responden seguramente a problemáticas muy complicadas. Esto simplemente es un juego en comparación con toda esa dinámica que está debajo de una manifestación que yo afirmo que es cultural, que es urbana, que define el corazón de las urbes, que es imposible prácticamente pensar una ciudad como la Ciudad de México sin esta manifestación, para bien, para nuestro bien y para nuestro mal, ¿no? Para aquellos que lo sufren y aquellos que lo disfrutan, que creo que somos los menos. La reflexión final, después de todo este recorrido, es que la ciudad es muchas. La ciudad no hay una sola forma de mirarla. Podemos mirarla desde la cumbre del Empire State, ¿no? Esta metáfora los arquitectos la entenderán perfecto, para ver la traza urbana, la mirada cenital, ¿no? La mirada de la planeación, del territorio, de las vialidades y de todas estas cuestiones. Pero también hay otra mirada de la ciudad que está a nivel de calle. Y en esa calle resulta que encontramos a los seres humanos.
cosa que no encontramos en la cenital, generalmente. A nivel de calle encontramos a los seres humanos y sus sueños, y sus frustraciones, y toda una serie de dinámicas muy complejas en las cuales podemos adentrarnos además. Y no se queda hasta ahí, hay además una mirada, y este no es un término que yo he inventado, pero hay una mirada que le podemos llamar la mirada impura. Es decir, no conformarnos con lo que vemos a nivel de calle, sino comenzar con esa base a generar nuevas cosas creativas, como diseñadores, profesionales creativos. No sé si les suena, ¿no? Cuando menos, esa sería la gran reflexión que yo extraigo después de estos 7 años de andar caminando. Hay 3 ciudades, a grandes rasgos, ¿no? Hay 3 formas de mirar. Y en cada una de ellas vamos a encontrar riqueza de diferentes modos. Muchas gracias.